Ok, entonces, ¿cuántos estamos listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Estamos listos para escuchar? Bueno, ¿sabe? Déjeme decirle algo. El cumplimiento de todas las promesas de Dios, escuche acá, el cumplimiento de todas las promesas de Dios se esconde detrás de tu capacidad para escuchar la voz de Dios y poner en práctica su palabra. El cumplimiento de todas las promesas de Dios se esconde detrás de nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios y poner en práctica su palabra. Porque a veces venimos distraídos, venimos pensando en otras cosas y no estamos con esa concentración para escuchar la palabra de Dios. Dice la Biblia que debemos de tomar la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. Si no conoces el camino hacia las bendiciones, si no conocemos el camino hacia las bendiciones, si no conocemos las instrucciones, ¿verdad?, que nos llevan allá, no vamos a poder recibir esas bendiciones. Por eso es tan importante que cuando escuchamos la palabra de Dios aquí en otra parte, pongamos todos nuestros sentidos, toda nuestra atención en escuchar lo que es la palabra de Dios y tomarla así como lo que es la palabra de Dios. Cuando usted lea la Biblia en su casa, tómela como lo que es la palabra de Dios hablando a su vida, la voz de Dios hablando a su vida. ¿Está bien? ¿Está aquí conmigo? Estamos listos, ¿verdad? Abroches el cinturón. Entonces vamos a comenzar con esta es la última parte de esta serie. Terminamos el mes de septiembre, precisamente nos tocó el último domingo de septiembre. Vamos a hablar acerca un poquito acerca de el poder que hay, el poder, ¿verdad? El dinero, como habíamos hablando, el sexo y el poder. Déjeme decirle que son regalos de Dios para la humanidad. Ninguno de eso es malo en sí mismo, ¿verdad? Nada, ni el sexo, ni el dinero, ni el poder es malo en sí mismo. Estos tres son regalos. Se deben usar con alegría, con gozo para satisfacernos, pero al mismo tiempo que nos ayudan a satisfacernos, nos ayudan la provisión de Dios nos ayuda a satisfacer ciertas áreas. Al mismo tiempo debemos usarlos para la gloria de Dios. Si usamos correctamente, ¿verdad?, para nuestro beneficio, el poder, el dinero, el sexo, los que están casados, ¿verdad?, dentro del límite de Dios, al mismo tiempo debemos usarlos para darle gloria a Dios. Pero el problema es que con la caída del hombre transformamos esos regalos, se transformaron esos regalos y los construimos en instrumentos de pecado. Lo usamos para pecar muchas veces. Tanto el dinero como el sexo, ¿verdad?, como el poder se usa para pecar. Con la caída del hombre, Satanás vino a distorsionar eso. Déjenme rápidamente mencionarles los tres peligros como manera de introducción. ¿Cuál es el peligro del sexo fuera del término de Dios, fuera de los términos de Dios? El sexo destruye tu placer verdadero. El sexo fuera del matrimonio, fuera de los límites establecidos por Dios, destruye el placer verdadero que da tener sexo dentro del matrimonio, dentro de los límites establecidos por Dios. Yo tengo una hipótesis, ¿verdad?, que a veces las personas, sobre todo los artistas, voy a mencionar nomás así a uno, que yo tengo esa hipótesis que, por ejemplo, hay artistas como personas como Ricky Martin que pues tantas mujeres que tuvieron ya no les satisface y entonces empiezan a caer en otro tipo de deseos sexuales. Hay personas que llegan hasta el bestialismo. Entonces el sexo destruye el verdadero placer fuera del matrimonio, porque el sexo es la estimulación erótica y el esfuerzo de provocarla en otros. La intención de Dios, escuche, al crear el sexo fue que nos uniéramos a otra persona espiritualmente, no solo en la carne, sino espiritualmente nos unimos a la otra persona. De tal manera que reflejamos la unidad que hay, la unidad perfecta que hay, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una unidad perfecta. Entonces cuando nos unimos sexualmente a otra persona, Dios desea que reflejemos esa unidad también, esa unidad perfecta, la perfecta unidad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la reflejemos en la unidad en el matrimonio con la pareja. ¿Me estoy explicando hasta ahí? Entonces lo que Dios desea, pero cuando usamos nuestro cuerpo para uniones sexuales ilícitas, dañamos la imagen de Dios en nosotros. Dañamos la unidad perfecta que Dios quiere que tengamos
con la otra persona y con Él. Dañamos esa unidad que, o sea, refleja la unidad que hay en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dañamos esa unidad perfecta. Dios y no el sexo es nuestra satisfacción última. Es Dios lo que nos va a satisfacer completamente. Dios es quien nos da plenitud y no el tener relaciones sexuales. Aunque las relaciones sexuales dentro del matrimonio son buenas y son correctas. ¿Cuántos casados dicen amén? 2, 3 nomás por ahí. Ahora, ¿cuál es el peligro del dinero mal usado? El dinero, ya que el dinero muestra lo que valoramos. Es decir, si tú valoras algo, pagas por ello, ¿verdad? Si tú valoras tu carro, tú lo cuidas, pagas por darle un servicio a tu carro. Cada mes o cada tanto tiempo le das un servicio porque valoras tu carro, ¿verdad? Si tú valoras un buen servicio en un restaurante, tú valoras un buen servicio a alguien que te da un buen servicio, tú das una propina normalmente, ¿verdad? A veces del 10%, hay quienes dan del 15%, a lo mejor más, pero tú valoras el servicio que te están dando. Si tú valoras a tu familia, tú pagas, tú das algo por tu familia, tú das tu vida, tú das tu dinero, tú das por tu familia. ¿Cuántos me están siguiendo con eso? Tú valoras algo, ¿verdad? Si tú valoras una buena educación, tú pagas por esa buena educación. Si tú valoras un buen servicio, tú pagas por ese buen servicio. El doctor, si tú valoras algo, tú pagas por eso. El dinero muchas veces nos engaña, es el peligro del dinero. Y nos puede llevar a sentir que las cosas materiales son más satisfactorias que Dios. Nos puede llevar a sentir, a pensar, si las cosas materiales nos van a satisfacer más que Dios. La ropa, es que tengo ropa, ¿verdad?, de marca, y eso te puede llevar a pensar que eres más que otros, porque tienes ropa de marca, porque traes un Rolex, ¿verdad? ¿Cuánto tiene un Rolex aquí? Levante su Rolex. Yo no me lo puse ahora, pero no, es que luego me salen ampollas cuando pongo el Rolex. No, no es cierto, no tenemos este reloj, pero nos puede llevar a pensar, ¿verdad?, que somos más que otros. Es el engaño del dinero. Pensamos que comprar algo nos dará más valor a nosotros, nos dará más prestigio o hasta cierto poder. Pero realmente es la imagen de Dios en nosotros y no el dinero lo que nos da valor. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y es por eso que Jesucristo entregó su vida, pagó un precio, y un precio fue la sangre de Él, la sangre de Jesucristo, porque fuimos creados a la imagen de Dios, y eso es lo que nos da valor a nosotros. Todos fuimos creados a la imagen de Dios, todo hombre, toda mujer, y eso es lo que el enemigo quiere destruir, la imagen de Dios en nosotros. Ahora, el peligro del poder mal usado es lo que vamos a ver hoy. El peligro del poder mal usado. El poder puede llevarnos a sentirte, o puede llevarte a sentirte Dios. El dinero y el poder te da la capacidad de obtener lo que quieres. El poder te da la capacidad de exaltarte a ti mismo, de decir, voy a hacerlo porque tengo yo todo el poder. Tengo el poder sobre los empleados, tengo el poder, ¿verdad?, en ciertas áreas. Entonces te da esa capacidad de obtener lo que quieres, de creer que todo lo puedes porque tienes poder. Satanás, deseoso de poder, se rebeló contra Dios. Cuando el poder es un peligro, yo puse al subtema. La Biblia nos enseña, en primer lugar, que todo poder y autoridad proviene de Dios mismo. Todo poder. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice, toda autoridad, todo poder, en primer lugar, aunque las personas piensen, los políticos piensen que ellos están ahí por su propio esfuerzo, en realidad de alguna u otra manera pues fue Dios quien lo permitió.
Y aunque a veces no quisiéramos, ¿verdad?, que estuvieran ahí ciertas personas, ¿cuántos dicen amén? Pero en realidad la Biblia me enseña que fue Dios quien lo permitió. Al final del día, Dios tiene control de todas las cosas. Aunque ellos piensen que ellos gobiernan, el que está gobernando hoy en día sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Sigue siendo el Señor el que gobierna, tiene el control de todas las cosas. Aunque a veces decimos, Señor, toma el control. No, Él nunca pierde el control de nada. Él nunca pierde el control de nada. ¿Acaso podría perder Dios el control de algo? Si es Dios quien creó todas las cosas, el universo, el mundo está en sus manos, las estrellas del cielo, todas las cosas están en sus manos. Él tiene el control de todo. Cuando el poder es ejercido conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, trae orden, trae justicia, trae bendición. Cuando Dios nos da poder o autoridad, escuche, cuando Dios le da poder o autoridad a usted en algún área, es para servir de una mejor manera. Sin embargo, cuando se usa de manera egoísta o para fines contrarios a Dios, el poder se convierte en un arma destructiva que corrompe el corazón y arruina a quien lo posee. El ejemplo más claro que tenemos de esto es Satanás mismo, ¿verdad? La Escritura lo dice, lo describe originalmente como un ser creado por Dios con belleza y esplendor. En Ezequiel capítulo 28 nos dice así, verso 12: eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Imagínense. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, onice, jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, especialmente preparados para ti el día que fuiste creado. Fuiste ungido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Fuiste irreprochable en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Y luego dice, ¿hasta qué día? Hasta que se encontró maldad en ti. Satanás fue creado, también era un ángel del cielo, pero quiso más poder del que tenía. Su corazón se llenó de orgullo y ambición y quiso ocupar el lugar de Dios. Lucifer quiso ocupar el lugar de Dios deseando un poder que no le correspondía. Ya tenía poder, fue creado hermoso, dice, con piedras preciosas, cubierto de oro, ¿verdad? Y entonces él quiso más poder que el que ya tenía, ya era hermoso, pero ¿qué quiso? Quiso más poder. Isaías 14:12 nos narra, Isaías dice, capítulo 14, verso 12: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías, y mire, así decía Satanás en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Dice, no quiero que el Señor me tenga, yo quiero ser el primero, el que tenga el poder, dijo Satanás. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré yo, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, dijo. Y mire qué curioso que dice semejante, o sea, como que él sabía que no podía ser igual al Altísimo. Dice, seré semejante al Altísimo, me aproximaré tanto que seré semejante a Dios. Y en esa búsqueda desmedida de poder, a rebelarse contra su creador, así se convirtió en el enemigo de Dios y en el enemigo de la humanidad, por desear ese poder que no le correspondía, por desear ese poder que a veces las personas desean y que los lleva a destruirse, destruye familias cuando no se utiliza el poder conforme a la voluntad de Dios. Desde entonces Satanás ha intentado seducir al hombre con la misma tentación, buscar poder fuera de la voluntad de Dios.
Desde entonces Satanás siempre ha tratado de seducir al hombre, a la humanidad, buscar poder, busca el poder fuera de la voluntad, ejerce el poder fuera de la voluntad de Dios. Fue lo mismo que le dijo, ¿verdad?, a Adán y Eva: serán como Dios. Y luego le dijo a Jesús, ¿se recuerdan cuando Jesús le dijo, lo llevó a las alturas y luego le dijo: todo esto te daré? ¿Qué le dijo? Si postrado me adorares, te daré todo esto, te daré poder. Los adolescentes y jóvenes queremos muchas veces, queremos, ¿verdad? Bueno, quieren, pues. No están aquí ahorita, salieron, pero quieren más autoridad de la que le corresponde. Cuando estábamos jóvenes, ¿verdad?, algunos tratamos de rebelarnos contra el padre, contra la madre. Ya estoy grande, no me digan nada. Pero siguen viviendo en la casa de los padres. Ya no me digan nada, pero sigues viviendo de 35 años en la casa de los papás y no quieres que te digan nada. Aquí no hay, ¿verdad? No tenemos así jóvenes tan grandes que digan eso. Pero queremos el poder que no le corresponde, queremos la autoridad que todavía no le corresponde. Mi niño me dice: ¿puedo manejarme? Primero alcanza, ¿verdad?, los pedales, ¿no? Primero. No, le digo: todavía no te corresponde, no se puede hacer eso. A veces si yo lo traigo tantito así a la vueltecita así de la casa y está conmigo, pero él quisiera acelerar, y eso es un peligro. El poder en manos equivocadas, usarlo inadecuadamente, es un peligro. Destruye, daña. Usted lo puede ver en el gobierno, no aquí, pero en gobiernos que pasan. Podemos ver ejemplos muy claros, ¿verdad?, cuando el poder se usa solamente para propios intereses y beneficios. En esta semana se llevó a cabo una conferencia en la ONU, ¿verdad? La conferencia se llamaba algo así, para solucionar problemas de dos pueblos, dos estados, ¿verdad? Conferencia, una solución de dos estados se llamaba la conferencia. Se reunieron varias naciones para hablar acerca del estado palestino, de Israel, y muchos en contra, ¿verdad? Una gran mayoría a favor de Palestina, por lo que está haciendo Israel en Palestina, la franja de Gaza, todas las muertes que se han provocado. Y yo no digo que uno u otro esté bien o esté mal, las dos han provocado muertes y destrucción. Pero poco se habla, la ONU poco habla o nada de los miles de muertos que hay en Nigeria, de cristianos muertos. En junio del 2025 mataron en una aldea 200 cristianos, 200 nigerianos cristianos, ¿verdad? ¿Por qué los mataron? Porque creen en Jesús. Los mataron. Son estadísticas reales. Un grupo, una organización llamada el Observatorio para la Libertad Religiosa en África indica que entre octubre del 2020 y septiembre del 2023, más de 16,000, casi 17,000 cristianos fueron asesinados en Nigeria. Todo esto que pasa hoy en día ha sido calificado como un genocidio, pero ha sido silenciado por la comunidad internacional. Poco se habla, tienen el poder, pero no quieren hablar de ello. Uno de los objetivos de la ONU, uno de los planes de la ONU es acabar con el hambre. Permítame decirles si lo ha cumplido. Lejos de disminuir las muertes por hambre y la malnutrición, ha aumentado en los últimos años. El hambre, escuche, cobra una vida cada 28 segundos en África. Cada 28 segundos cobra una vida. Los niños se mueren de hambre. Se señala que en Somalia 1.8 millones de niños y niñas sufren malnutrición y casi 500,000 de forma grave. Las organizaciones tienen el poder y el dinero para reducir todo eso, pero no les interesa realmente servir a otros. Ellos lo que quieren es imponer la Agenda 2030. La organización de la ONU quiere imponer su agenda como de lugar, cuando en el papel
Uno de los objetivos es reducir el hambre en el mundo, pero no les interesa realmente, solamente usan el poder para implementar lo que ellos quieren, para servirse a sí mismo. Un líder político que no tiene un corazón correcto, que no tiene madurez, toma decisiones impulsivas solamente para sus propios intereses. Un líder o alguien que está en la política solamente gastará los recursos del país en proyectos por corrupción y terminará llevando a la nación a una crisis. Aquí no pasa eso y no queremos que pase. Que Dios tenga misericordia, ¿verdad?, de aquellos que están en esos puestos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, pero un líder con un poder mal usado que no está de acuerdo a la voluntad de Dios creará crisis donde quiera que vaya. En el trabajo, un jefe sin experiencia en liderazgo tal vez puede confundir autoridad con imposición. En lugar de guiar y motivar, controla con miedo, lo que causa renuncias, desmotivación y bajo rendimiento. En la familia, un padre, escuche, o una madre que quiere imponer autoridad sin sabiduría puede generar resentimiento a sus hijos. ¿A cuántos nos castigaron injustamente? Levante su mano. Nomás a mí, yo creo. Yo creo que a varios nos castigaron injustamente. Y a veces, y no eran castigos como los de ahora, ¿verdad? Que, te voy a quitar del teléfono, no, antes era con una vara, así, hasta con una manguera, no sé cuánto les tocó, o con la chancla, pero una chancla de cuero. O con la toalla, no, esa es la toalla del mojado, esa es otra cosa. Pero a veces eran otros castigos. Un líder, un padre de familia es un líder, una madre que quiere imponer autoridad sin sabiduría, genera resentimiento a sus hijos. Castigos injustos o falta de comunicación, se trunca la comunicación, se destruye la comunicación. Entonces hace que los hijos se alejen emocionalmente. El poder mal usado, ¿sí? La autoridad no usada sabiamente. Y sí, tenemos que disciplinar, pero de acuerdo a la palabra de Dios buscamos hacerlo. A veces nos hemos equivocado como padres, ¿verdad? En disciplinar, en tener esa autoridad, no lo hacemos con sabiduría, pues tenemos que ir a pedir perdón también. Los padres tenemos que pedir perdón a los hijos por algo que hemos ocasionado. ¿Están aquí los padres? Tenemos que pedir perdón a veces. Yo lo he hecho con mis hijos. Yo lo he hecho, les he pedido perdón por situaciones a veces que injustamente hago. A lo mejor tenemos que pedir perdón. En la iglesia, como lo hemos visto, lo vimos en las anteriores enseñanzas, un líder en la iglesia con poder pero sin carácter, sin ser maduro, sin ser sabio, puede enseñar mal y manipular a los demás. En lugar de edificar, usa su posición para beneficio personal, ¿verdad? Como lo vimos hace algunos domingos. Y hay un principio bíblico que dice en Eclesiastés 10:16, dice, Eclesiastés 10:16 dice, ay de ti país cuyo rey es un muchacho inmaduro y cuyos príncipes, dice, banquetean desde la mañana. Banquetean, quiere decir que hacen banquete, ¿verdad? Hacen fiesta, se embriagan, eso es lo que se refiere. Que usan, ¿verdad?, el poder para hacer cosas inadecuadas. Hay de ti, dice, país cuyo rey es un muchacho inmaduro, una persona inmadura, hablando de eso, y cuyos príncipes banquetean desde la mañana. Por eso la Biblia nos advierte que el poder mal usado abre la puerta al orgullo, la corrupción y la ruina espiritual. Usted no se imagine ningún gobierno de aquí, por favor. Pero el problema, ¿sabe qué? El problema no es el poder en sí mismo, sino el corazón de la persona que maneja el poder. Nuestro corazón, el corazón de la persona que tiene el poder. De hecho, en la caída, Dios le dijo a la mujer que el hombre, escuche, mujer que está aquí, y también hombre. En la caída, Dios le dijo a la mujer que el hombre se enseñoreará de ella. En otras palabras, él tendrá poder, autoridad sobre ti. Aleluya, dicen los hombres.
Déjeme explicárselo. No se adelante, ¿verdad? Como dicen, calmantes montes, como dicen. Pero el hombre con un corazón orgulloso usa ese dominio incorrectamente. Ahí está la situación. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas, ¿verdad? Figúrate, chato. Dice Génesis 3:16 en la traducción, nueva traducción viviente. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo, después de la caída, después de la caída que fallaron, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y luego dice, a la mujer le dijo: y desearás controlar a tu marido. ¿Cómo le dijo? Desearás controlar a tu marido. ¿Cuántas mujeres han deseado controlar a su marido alguna vez? No digo que ahorita, alguna vez, antes. Pero ¿qué dice? Pero Él gobernará sobre ti, dice. Escuche acá. La mujer trata de controlar a su hombre, a su marido, y el hombre de dominarla, y ahí es donde surgen los problemas, porque ninguno de los dos queremos ceder. Me voy a incluir para que no. La mujer quiere controlar, decirle al hombre todo lo que tiene que hacer, lo quiere tratar como su niño, y no es su niño, es su esposo. A veces así pasa, le quiere decir todo lo que tiene que hacer, le quiere hacer todas las cosas, y no, el hombre también tiene que tomar responsabilidad. Entonces el hombre quiere gobernar, pero la mujer no se quiere dejar, y surgen ahí los problemas en la relación matrimonial. Así surgen. Y la Biblia nos lo enseña desde un principio. Desearás controlar a tu marido porque caíste, porque fallaron los dos, pecaron. Desearás, tendrás eso en tu corazón. Pero no se trata de controlar, se trata de unirnos. El otro va a unirnos para tomar decisiones. El otro quiere gobernar a la fuerza, quiere imponerse a la fuerza, en lugar de mostrar el amor de Dios para que los dos puedan trabajar juntos y gobernar con amor, con sabiduría. ¿Me estoy explicando hasta ahí? Y lo que pasa es que desde la caída de Lucifer se originó el mal uso del poder. Desde la caída de Lucifer. Lucifer, que creado como un ángel hermoso, como lo vimos, lleno de sabiduría. Su ambición lo llevó a querer ocupar el lugar de Dios, en lugar de ser un siervo. Él quiso ser el servido. Él quiso ser el que tenía el poder. Quiso ser Señor. En lugar de ser un siervo, escucha esa palabra, siervo. Que el hombre debemos también de servir, debemos de ayudar, debemos de gobernar con amor, con sabiduría, sirviendo. Satanás quiso ser servido en lugar de ser ese que dice por ahí, ¿verdad? Que él es el que dirigía. Dicen por ahí algunos dirigía, a lo mejor lo hacen de manera como ilustrativa solamente, pero que dirigía la orquesta, los músicos, porque habla acerca de instrumentos, ¿verdad? Entonces quiso, en lugar de servir, él quiso ser servido. Su caída entonces muestra que el orgullo y la ambición desmedida siempre llevarán a la ruina espiritual. El orgullo, ¿cuántos a veces somos orgullosos, verdad? Y a veces queremos poder y usamos mal el poder, pero el orgullo y la ambición desmedida siempre nos llevarán a la ruina. En la Biblia tenemos la historia de un hombre, un rey, que usó el poder para poner cargas sobre su pueblo. Tenemos la historia de este rey. Así es, tenemos la historia de este rey que su padre ya había sido rey antes también. Entonces el pueblo vino y le dijo: ¿sabes que tu padre puso ciertas cargas sobre nuestros lomos? Ha hecho cosas que se nos han hecho pesadas ya. Quítanos estas cargas, le dijo el pueblo. Y Roboam vino y le pidió consejo a los ancianos, a los que eran como los consejeros. Y los consejeros le dijeron: ¿sabes qué? Pues tienen razón, quita esa carga y el pueblo te va a servir con gusto.
Pero luego se le ocurrió pedirle consejo a los jóvenes. Y a veces los jóvenes somos un poco inmaduros. Los adolescentes pues son un poco inmaduros. Entonces los adolescentes le dijeron: pues ahora tú eres el rey, tu papá tiene esa carga, pero mira, tú eres mejor, ponles más carga. Déjeme decirle con las palabras exactas. Primera de Reyes 12:10, le dijeron: pues bien, respóndeles de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre, le dijeron. Así diles: si él les puso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con vara, yo los castigaré con un látigo. Así responde, le dijeron los jóvenes. Y este Roboam le hizo caso a los inmaduros. Tenía el poder, tenía la autoridad, pero no lo usó sabiamente. Y le respondió de esa manera: les pondré más carga, ¿sí? Mi padre, el dedo meñique es grueso, pues ahora mi cintura es todo, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Les dijo: les pondré más carga. ¿Les suena algo parecido hoy en día? Le pondré más impuestos, ¿verdad? Para pagar el huachicol. Con arrogancia y cinismo muchas veces. Yo sé, no me quiero meter mucho en eso de política y eso. Ustedes saben más que yo, y a lo mejor algunos piensan diferente y está bien, pero a veces se usa el poder inadecuadamente. Y nosotros también tenemos que usarlo adecuadamente, el poder. Líderes políticos, empresarios, muchos comienzan con buenas intenciones, pero el deseo de control absoluto los corrompe y termina oprimiendo al pueblo, como Roboam. El poder mal usado destruye empresas, destruye relaciones, destruye familias. Satanás tentó a Adán y Eva con serán como Dios, tentó a Jesús ofreciéndole los reinos del mundo si le adoraban. El enemigo siempre ofrece poder rápido y fácil, pero a un costo eterno, ¿verdad? Las personas que andan allá afuera, el enemigo se les ofrece poder, que tú vas a ser el que va a gobernar esta área, el que la va a tener esta área, y le ofrece poder rápido y fácil, pero a un costo eterno. Los jóvenes buscan poder, buscan dominar a otros a cualquier precio, incluso perdiendo su vida, como lo vemos hoy en día. Personas que usan su posición laboral para manipular, para humillar o aprovecharse de otros. Mire, aún los discípulos no comprendían todavía el poder que Dios quería darles. El verdadero discípulo de Cristo entiende que la grandeza no está en dominar, sino en servir a otros. El verdadero discípulo de Cristo entiende que la grandeza no está en dominar a otros, en humillar a otros, sino en servir a los demás. Eso es lo que da a satisfacción a nuestra vida, servir de acuerdo a la voluntad de Dios. En una ocasión, la mamá de los hijos de Zebedeo fue con Jesús. No sé si se acuerdan la historia. Y ella, sus hijitos, ¿verdad? Algunos así se comportan, ¿verdad? Todavía con sus hijitos. Le dijo: prométeme, le dijo, Mateo 20:20, que estos dos hijos míos, le dijo, se sentarán y gobernarán contigo, le dijo. Gobernarán en tu reino, van a tener ese poder, esa autoridad. Quiero que se siente el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ay, mi hijo es el mejor, dijo la mamá cuervo. No, mi hijo es más inteligente de todos. ¿Cómo creen que va a ser algo malo? Y así estaba la mamá, ¿verdad? De los hijos de Zebedeo. No, mi hijo. Y traía a los hijos, me imagino que por todos lados, le llevaba su lonche a tiempo, su comida y todo, así la traía. Digo, estoy exagerando, ¿verdad? Pero esta mujer, la mamá de los hijos de Zebedeo, le dijo a Jesús, se atrevió a decirle a Jesús, que dale ese poder a mis hijos, que se sienten uno a tu izquierda y otro a tu derecha, que gobiernen contigo.
Cuando los otros 10, dice el verso 24, cuando los otros 10 seguidores, discípulos, escucharon esto, se enojaron con los demás, con los hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo algo muy importante. Imagínense, ya estaban enojándose los mismos discípulos porque la mamá de esos dos, ¿verdad?, quería que les sentaran ahí con Jesús, tenían el poder, y los otros se enojaron. Ay, nosotros ¿qué vamos a hacer? Me imagino que pensaron. Y se enojaron, dice la palabra de Dios que se enojaron. Pero Jesús les dijo esto. Ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder, le dijo. Y a nosotros a veces, a lo mejor no estamos gobernando nada, gobernamos nomás nuestra casa y apenas, ¿verdad?, la gobernamos. No nos gusta imponer, nos gusta, pero dice aquí, a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder, su autoridad. Son el ego, tengo poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes, ¿qué les dijo? Entre ustedes no debe ser así, les dijo. ¿Está ahí arriba? Tenemos el texto ahí arriba, no me acuerdo si lo puse, si lo tienes ahí, no me acuerdo si está el texto. No está, a ver, dale la siguiente, ¿no está? Ok, entonces búsquelo ahí en su casa o anótelo, Mateo 20, 24. Le dijo, pero entre ustedes no será así, más bien el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo, les dijo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo, su siervo. ¿Cómo estás gobernando tu casa? ¿Cómo estás gobernando a tus hijos? ¿Cómo estás gobernando en el lugar donde estás trabajando? ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Autoritariamente o sirves a otros? ¿Sirves a tu casa? Jesús enseñó que el mayor en el reino no es el que domina, sino el que sirve con amor. El poder en manos de un discípulo de Cristo debe ser instrumento de servicio, no de orgullo. Cristo mismo, siendo Señor, se humilló y sirvió hasta la cruz. Padres que usan su autoridad en el hogar no es para controlar solamente, sino para guiar con amor y ejemplo. El esposo que usa su autoridad para amar a su esposa, dice, él se enseñoreará de ti, él te gobernará, pero gobierna con amor, con el amor como Cristo amó a la iglesia, que así gobernemos, que así dirijamos en el hogar. La esposa no debe competir por poder. A ver quién puede más. A ver quién tiene la razón y compite. A ver si él puede más que yo. La esposa no debe competir con el esposo. Amén. El hombre debe gobernar con amor. Se oye un poco como que, ¿cómo que me va a gobernar? Es que hasta eso te espanta, ¿verdad? Que digan gobernar. Pero cuando lo hace adecuadamente, con la sabiduría de Dios, con el amor de Dios, entonces las cosas fluyen de acuerdo a la voluntad de Dios. La esposa no debe, escuche, controlar al esposo. Aunque te guste, no debes controlarlo. No, es que aquí vamos a hacer lo que yo diga, luego la esposa, ¿no? La esposa no debe controlar al esposo. Debe tratar de guiarlo también en amor. Si no es cristiano él, pues ore por él. Busque la palabra de Dios, la guianza, la dirección. Pero no debe controlar todas las cosas, ¿verdad?, que él esté haciendo. Voy a controlar a mis hijos. Algunas piensan así o algunos piensan así, para ponerlos en contra de mi esposo o de mi esposa. Eso es lo que pasa muchas veces. El poder mal usado, el orgullo, la soberbia. Ahora déjeme terminar con esto. ¿Qué debemos de hacer para usar el poder correctamente?
¿Qué debemos de hacer para usar el poder correctamente? Número 1, examina tu corazón. ¿Qué haces con la influencia y el poder que tienes en tu familia, en el trabajo, en la iglesia? Examina tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Examina tu corazón. ¿Para qué estás usando el poder que tienes? Examina tu corazón si estás ensoberbecido porque tienes poder y yo puedo hacer las cosas a mi manera, como dijo aquel salmista cantante. No es. Pero examina tu corazón. ¿Cómo estás en tu corazón? Número 2, evita la ambición desmedida. No todo lugar de poder es para ti. Busca la voluntad de Dios antes de buscar un puesto, ¿verdad? Evita la ambición. Eso fue lo que le llevó a Satanás, ¿verdad? A rebelarse contra Dios. Buscó un poder que no le correspondía. Evita la ambición desmedida. A veces queremos hacer las cosas, yo tengo el poder para hacerlas y yo quiero ese puesto, yo quiero en el trabajo, y te aferras a la fuerza y haces cosas para tomarlo, ese puesto, a veces cosas inadecuadas. Deja que Dios ponga las cosas en orden, deja que Dios haga su voluntad, entrégale a Dios esa situación, entrégale a Dios ese puesto, y Dios, si es la voluntad, se va a ir dando para que tengas ese puesto. Número 3, usa el poder para servir. Pregúntate siempre, ¿cómo lo que tengo puede bendecir a otras personas? ¿Cómo donde yo estoy puedo ser de bendición para otras personas? ¿Cómo el puesto que tengo puede servir para otros? ¿Puedes ayudar a otros? ¿Puedo ser de bendición a otras personas? Y Dios te pone en diferentes puestos, Dios nos pone en diferentes puestos para ayudar a otros, para ser de bendición a otras personas, para de alguna manera, ¿verdad?, llevarles el evangelio, llevarles la palabra de Dios en primer lugar, y eso es una bendición, pero también de alguna u otra manera podemos bendecir a los que están a nuestro alrededor, a los que están a lo mejor bajo nuestro liderazgo, bajo nuestro servicio. Y por último, mantente humilde. Como vimos al principio, reconoce que todo poder y autoridad ¿son qué? Prestados por Dios. Reconoce, Él les pone toda autoridad, es el que pone todo el puesto cada uno. Reconoce que todo poder y autoridad son prestados por Dios. Todo lo que podamos obtener, todo donde podamos estar, los puestos son prestados por Dios. Somos mayordomo, como lo vimos el domingo pasado, somos mayordomos de lo que tenemos, todo, absolutamente de todo. Ponte sobre tus pies, quiero terminar en esta última parte. Nos enseña, ¿verdad?, Filipenses 2:5. La mayoría lo hemos escuchado. Dice Filipenses 2:5: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en cada uno de nosotros esta actitud. Él es el ejemplo, Él es nuestra guía, Él es a lo que debemos apuntar, lo que debemos seguir. Haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, obedeció, haciéndose obediente a la palabra, a lo que Dios, la palabra que Dios le había dicho, a lo que había estado establecido desde antes de los tiempos, que Él iba a venir, el verbo hecho carne, se iba a encarnar Dios tomando forma de hombre para habitar entre nosotros, y que pudiéramos ver su gloria con el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Él vino, se despojó de sí mismo para tomar forma de siervo. El poder bien usado, el poder de acuerdo a la voluntad de Dios, nos deben llevar a servir a otros. El poder, lo que tú tengas, el poder que tú, en el puesto que tú estés, todas las cosas nos deben llevar para servir a otros. ¿Y qué es lo que Dios hizo con su Hijo? Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y podemos agregar a eso, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque se humilló, porque el poder que Él tenía, dice, no me aferro a ser igual a Dios, me despojo, sino vengo a servir, a enseñarles, a morir por ustedes. Pero Dios lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y luego cuando Él se iba, Él dijo, toda autoridad, todo poder me ha sido dado. Es lo que hace cuando nosotros servimos. Tenemos una autoridad que no lo pedimos, pero Él nos lo da y nos ayuda. Esa autoridad es sabiduría sobre nuestras vidas para administrar, para hacer las cosas correctamente, para bendecir a otros. Como Él nos bendice a nosotros, usted y yo podemos bendecir a otras personas con el poder, con la autoridad que Él nos da. Porque Él dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder. El Espíritu Santo es el que nos da el poder y nos ayuda a servir a otros. Y eso debe estar en nuestras vidas, eso debe estar en nosotros, usar el poder, usar la autoridad que tenemos, guiada por el Espíritu Santo. Cierra tus ojos y dile, Señor, gracias. Señor, ayúdame a usar lo que tú me has dado correctamente. Ayúdame, Señor, a usar con sabiduría para servir a otros donde estoy, en el puesto que tengas, en tu casa, en tu hogar, como madre de familia, como padre de familia. Señor, ayúdanos a usar correctamente el poder, la autoridad que tú nos has dado. Ayúdanos a servir adecuadamente a nuestros hijos, a la esposa, al esposo, a aquellas que están casadas. Ayúdanos, Señor, a servir correctamente.